Distinguido hermano, hermana, amigo, amiga, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la naturaleza humana. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de medicina, de salud o consulta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico para más privacidad, visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Aunque en mi canal de YouTube te puede comentar o pedir alguna orientación. Sin embargo, si hay algo de privacidad, tengo mi correo electrónico que los puedes encontrar en mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Bueno, todo lo que hago, como siempre, es para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de la naturaleza humana? Sabemos que la naturaleza humana es lo que nos hace claramente humanos. Nuestra naturaleza es distinta de la de los animales y el resto de la creación, en que podemos pensar, racionar y sentir. Y una de las principales distinciones entre seres humanos y el resto de la creación es nuestra capacidad de razonar. Ninguna otra criatura tiene esta capacidad y no hay duda en que esto es un regalo único otorgado por Dios. Nuestra razón nos permite reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y la naturaleza de Dios y derribar conocimiento de la voluntad de Dios por su creación. Ninguna otra parte de la creación de Dios tiene una naturaleza capaz de la razón. Originalmente la naturaleza humana era perfecta en virtud de haber sido creada así por Dios. Y la Biblia en Génesis, que el capítulo 1, versículo 31, enseña que los seres humanos fueron creados buenos en gran manera, pero por un Dios amoroso, pero esa calidad fue estropeada por el pecado de Adán y Eva. Posteriormente, toda la raza humana cayó víctima de la naturaleza pecaminosa. Y esto es según el pasaje leído de Romanos 3. Vemos que el pecado ha afectado a todos los seres humanos y luego vemos que el pecado ha afectado a cada parte de la persona, del hombre, de la mujer. Podría parafrasearlo como sigue en los versículos que he leído, el 10 y 12. No hay una sola persona recta. Es como si el apóstol pensara en los salmos. Y no hay nadie que tenga un correcto entendimiento de Dios. No hay quien busque a Dios. El Salmo 14, versículo 2, el necio dice, no hay Dios. No quiere que haya Dios y por lo tanto niega su existencia. Es por esto que la Biblia dice que los ateos son necios morales. No es cuestión de su nivel de inteligencia, sino de su nivel de moralidad. El veredicto de Dios sobre todos estos necios es que ellos mismos están corrompidos dentro de sí y que su forma de actuar es abominable. No hay quien busque a Dios. Es que el hombre caído nunca buscaría a Dios. Es solo por la obra del Espíritu Santo que alguien lo hace. Todos se desviaron a una. Se desviaron de Dios, en otras palabras. Toda la humanidad se ha corrompido. No hay nadie que viva una vida buena, ni siquiera uno.
Pero la base y la condición del Evangelio es que todos hemos pecado, y así lo enseña el mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 21 al 23. Aquí se llega al corazón de la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo responde a la pregunta según el Evangelio: ¿cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Bueno, en el versículo 21 comienza diciendo que la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Esto significa que ha sido revelado un plan o un programa por el que Dios puede en justicia salvar a pecadores injustos, y ello no demandando a los hombres que guarden la ley. No se está mandando, por cuanto Dios es santo, no puede tolerar el pecado ni pasarlo por alto, ni hacer la vista gorda. Ha de castigarlo, y el castigo por el pecado es la muerte. Y en este versículo 21 nos dijo que la salvación justa no se obtiene por medio de guardar la ley. Así es que aquí no se está hablando de que la salvación no se obtiene por medio de guardar la ley. Ahora bien, el apóstol nos dice en Romanos, en el versículo 22 del capítulo 3, como si se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Así que la fe significa una total confianza en el Señor Jesucristo, viviente como único Salvador propio del pecado y la única esperanza que tenemos para ir al cielo. Se basa en la revelación de la persona y obra de Jesucristo, tal como se encuentra en la Biblia. Así que la fe no es un intento de ganar la salvación, sino de la sencilla aceptación de la salvación que Dios ofrece como un don gratuito. Pablo dice y sigue diciendo que esta salvación es para todos, y sobre todo los que creen en Él. Es para todos, en el sentido de que está disponible para todos, que es ofrecida y a todos, y que es suficiente para todos. Así que la disponibilidad del Evangelio es tan universal como la necesidad, y la necesidad es universal por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron en Adán. Cuando él pecó, actuó como representante de sus descendientes, pero los hombres no son únicamente pecadores por naturaleza. Y recuerde que cuando digo aquí menciona hombres, está hablando también de la mujer. Son también pecadores, pecadoras por práctica. Todos están destituidos en sí mismos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo ha demostrado que todos los hombres han pecado y que continuamente quedan destituidos de la gloria de Dios. Así que la Biblia afirma que somos impotentes ante el pecado. Sin embargo, en Romanos capítulo 5, versículo 6, primero se nos recuerda que éramos débiles. De todos modos, Jesucristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo no se avergonzaba de llevar las buenas nuevas de Dios a la sofisticada Roma. Aunque el mensaje había resultado ser un tropezadero para los judíos y necedad para los griegos, o sea, gentiles, porque sabía que es poder de Dios para salvación. Es decir, nos cuenta cómo Dios, por su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Este poder es ofrecido por igual hoy a judíos y a gentiles. La justicia de Dios que implica el que tenga fe en él, el Evangelio, o sea, en la muerte y resurrección de Jesús, obtendrá la salvación. Cuando creo que Jesús murió y resucitó por fe, esta fe me lleva a confiar cada vez más en Dios, y a través de la fe tenemos vida y somos declarados justos. Así que la Biblia lo enseña claramente. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Primero, el Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado.
pecado y la pena es la muerte eterna. Pero luego oímos que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. Envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, pagando completamente la pena. Ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, Dios puede con justicia salvar a todos los que se acogen a la obra de Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto concuerda perfectamente con el decreto divino en Habacuc capítulo 2 versículo 4 en el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá, lo que también pueden comprenderse como significando los justificados por la fe vivirán. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.